Buenas tardes o buenos días, no sé qué deciros a esta hora. Perdonad la tardanza, hemos dado los 3 o 4 minutos de cortesía habituales para que todos veáis, porque como todos sabéis, tenemos hoy convocadas 2 sesiones, una hora y otra a las 5 de la tarde, y en las 2 tenemos el aforo máximo, 1000 personas por el sistema webinar. Ahora mismo pasan 5 minutos y la gente se está conectando a marchas forzadas y ya estamos conectados, ya estáis conectados 782 personas, veo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os decía, bienvenidos de nuevo a esta jornada sobre novedades legislativas de seguridad social para el 2022, donde trataremos 4 temas, básicamente, o 4 leyes. La Ley 22 del 2021, de los presupuestos generales del Estado, la Ley 21, que es del Sistema Público de Pensiones, el Real Decreto 32 del 2021 de la reforma laboral y otros temas en materia de seguridad social. Haceros un apunte. Del Real Decreto 32 de la reforma laboral, como sabéis, nosotros tratamos temas exclusivamente de seguridad social, por lo tanto Jorge en este caso, que ahora como siempre lo presentaré, vamos a tratar de temas relacionados con lo nuestro, que es la seguridad social. No trataremos aquellos temas más contractuales o más de tema laboral, ¿vale? Porque está fuera de nuestro ámbito, ¿vale? Esto ya algunos que habéis hablado con nosotros ya lo hemos comunicado, pero vamos a tratar básicamente los temas de seguridad social. Como siempre, y una vez más, voy a presentar al que esperáis, a Jorge Vilanova. Y esta vez me voy a ceñir exclusivamente a su currículum, porque la otra vez hice alusiones a temas personales y alguno de vosotros después al minuto me estáis enviando WhatsApps de que era un pelota. No lo que soy, ¿vale? Jorge Vilanova, secretario general de ASEPELLO, lleva aquí, pues bueno, toda la vida llevando todos los temas de prestaciones y de seguridad social, licenciado en Derecho, evidentemente, licenciado en Derecho Internacional por la Universidad de Dublín y máster en IS. Y además, un conferenciante reconocido, yo creo, a nivel estatal, ya no solo por ASEPELLO, sino en otros organismos, por su gran conocimiento de todo el tema de la seguridad social. Y no hago más comentarios porque ya te digo que me tachan de pelota al instante. Yo ya os dejaré con él, ¿vale? Pero como siempre antes, un par de temas de logística. Como siempre habéis enviado preguntas previas, que hemos hecho una recopilación, son muy poquitas, yo lo digo, no es como el alud de preguntas que nos hacéis con las prestaciones de los autónomos. Y al final tendréis el chat para poder hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Jorge y yo, como siempre, nos volveremos locos detrás de las preguntas. Pero además, recibiréis, a todos los inscritos, recibiréis la presentación de Jorge y un link con la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en algún momento os podéis editar, no os preocupéis que lo recibiréis. Recordaros un tema que me decía ahora Jorge antes de empezar, que en el Noticias Red del 14 de enero ya tenéis muchas aclaraciones con respecto, tesorería, con respecto a aclaraciones sobre contratos, sobre todo sobre tipos de contrato y códigos de contrato a la hora de transmitirlos al sistema red y con la seguridad social, ¿de acuerdo? Es un recordatorio que me hacía Jorge. Por mi parte, nada más. Os dejo con él, como siempre, y vamos a ello. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Xavi. Me ha faltado ese que te dicen del peloteo. Aún recibiré algún WhatsApp, Jorge, no te creas, que aquí hay algunos que nos escuchan que me tienen acribillado. Hoy quizás lo dirán de mí, porque yo primero quiero dar las gracias a todos los que se han conectado para poder, pues, volver a hablar sobre estos temas de seguridad social y las novedades que tenemos para el 2022, pero antes también quiero felicitarte y públicamente porque Xavi desde el 1 de enero es nuestro nuevo director financiero, nosotros lo llamamos director de administración, pero ha tomado esa responsabilidad ahora, o sea que todo lo que son nuestros presupuestos, cuentas, etcétera, lo lleva ahora Xavi. Ahora enviarle WhatsApp a él. Pero bueno, esto lo seguiremos haciendo juntos, ¿no? Pues sí, por supuesto. Bueno. Además, todo esto afecta también a tus responsabilidades. Y ahora vamos a entrar en las novedades. Como decía Xavi, sobre todo nos vamos a ceñir un poco, es lo que hacíamos normalmente, hacíamos
una sesión referida a la Ley de Presupuestos Generales del Estado con esas novedades que afectan a la materia de seguridad social, pero justamente a este final de año se ha unido pues esa Ley 21 del 2021 referida a todo el sistema público de pensiones, en las que haremos esas referencias, no entrando al detalle en lo que son las pensiones de jubilación, pero sí a todos aquellos aspectos de seguridad social que afectan. Luego tenemos ese Real Decreto Ley 32/2001 de la reforma laboral, que de momento es Real Decreto Ley y como se va viendo en las noticias, no sabemos si a final de este mes llegará a convalidarse o no, porque hay toda esa situación. De todas formas, respecto a esto ya avanzo. Se hablan de convalidación, oímos ayer que la COE manifestaba su compromiso con ese acuerdo que habían llegado, pero que no se podía realizar ninguna reforma si se hacía una tramitación parlamentaria. De todas formas, supongo que algunos de ustedes lo habrán visto, este Real Decreto Ley 32/2021 que contiene la reforma laboral ya ha sido modificado. En el último Real Decreto Ley que se publicó el miércoles tras el Consejo de Ministros, que si bien iba sobre todo el tema de entidades financieras y el tema del Sareb, tiene un apartado en el que modifica el Real Decreto Ley 32/2021, si bien son dos aspectos respecto a materia de convenios colectivos. Pero ya se va hablando y ha tenido, aún sin convalidar, una modificación de dos aspectos. Y luego otras modificaciones menores de final de año que ha habido en las leyes. Si empezamos con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, casi lo que, como anuncio que podría decir es que, excepto lo que veremos de lo que son las típicas subidas de IPREM o cotizaciones, no hay grandes novedades. Hay una que veremos y que trataremos respecto a una prestación concreta que además gestionamos nosotros, pero no son grandes novedades. Así tenemos que respecto a la base máxima de cotización se ha incrementado, y aquí se incrementa para todos los regímenes, es decir, ha quedado fijada en 4.139,10 euros, un 1,7. Mientras que para la base mínima de cotización, de momento, para lo que es el régimen general, no ha habido modificación, queda en los 1.125,90 euros como base mínima. Recordemos, esa base mínima es la base mínima que se modificó en la orden de cotización publicada a final de año, a principios de diciembre, como consecuencia de esa modificación que hubo del salario mínimo interprofesional, y dado que en la ley, en la reforma laboral, una de las disposiciones que contenía era la no, de momento, incremento del salario mínimo interprofesional, por lo tanto, para el régimen general, para todos los trabajadores por cuenta ajena, de momento se mantiene esa base mínima de cotización de 1.125,90 euros. No obstante, la base mínima de cotización para el colectivo de autónomos, con independencia de luego esas especialidades que hay según las edades, según algunos CENAES, los mercadillos, etc., pero en principio aquí sí que ha habido una modificación con un incremento del 1,7 y que queda fijada en 960,60 euros. Recordemos que en la orden de cotización que hablaba antes, que solo afectaba a los últimos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la modificación se hizo respecto a la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta ajena, pero no se modificó, se mantuvo respecto a los autónomos. Cuestión distinta es, como también conocen por todas las noticias, que está el Ministerio de Seguridad Social pues en esas negociaciones, que parece que no, por lo que sale en la prensa, no van muy bien, respecto a esos incrementos que puedan haber a las bases de los autónomos. Es una cuestión que hace tiempo, y lo hemos comentado en distintas ocasiones cuando hablábamos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el Pacto de Toledo, etcétera, porque ya viene de hace varios años en las que se establece que el sistema de cotización de los autónomos cambiaría hacia un sistema de cotización más por los ingresos. En las otras ocasiones siempre hablábamos, la dificultad era qué sistema se iba a hacer respecto a los ingresos. Si ya conocemos las dificultades que hay a veces respecto a los ingresos cuando se tributa
de acuerdo con regímenes de estimación objetiva, etcétera, pues era una dificultad. Pero parece que el Ministerio va adelante y de momento, ya digo, como sale en la prensa, la asociación ATA, una de las más importantes para el colectivo de autónomos, de momento no está de acuerdo, pero hay esa posibilidad de que en el 2022 haya una modificación también de las bases y la forma de cotizar por parte del colectivo de los autónomos. Respecto a los tipos de cotización, no varían, sí que he vuelto a poner, porque eso sí que fue la modificación que hubo en la orden de diciembre, que afectaba a septiembre, y es que para los autónomos la cotización por contingencias comunes ya siempre estaba en el 28,30, pero recordemos que el resto de contingencias, que ya es obligatoria para todos los autónomos, excepto los que tienen esa pluriactividad que podrían no tener alguna, o los del régimen especial agrario, autónomos, pero para el resto ya son obligatorias y tenemos que la cotización por contingencias profesionales es del 1,3%, que la del CATA es del 0,8%, esas son las modificaciones que hubo porque hasta septiembre del 2021 la cotización por contingencias profesionales era del 1,1 y la de CATA era el 0,8. Pero como también resaltábamos, estas modificaciones no vienen de ahora, sino que en el Real Decreto Ley 28 del 2018 ya se establecía cuando se estableció la obligatoriedad de cobertura de todas las contingencias por parte de los autónomos, ya se estableció que los tipos serían con un periodo transitorio que acababa en el 2011 y se retrasó hasta septiembre. Teniendo en cuenta esos tipos de cotización, lo que tenemos, y esto, las tres medidas que ahora voy a comentar, las llevamos comentando desde hace tiempo. En las reformas que vinieron en la ley del anterior gobierno de Rajoy, se establecieron una serie de medidas como que podría haber el cómputo del servicio militar a efectos de las pensiones de jubilación en un apartado. Pues bueno, llevamos desde que tenía que haber entrado en vigor con cada ley de presupuestos generales del Estado aplazando su entrada en vigor. Y por lo tanto, nuevamente en esta ley de presupuestos generales del Estado para el 2022 se ha establecido en su disposición adicional 44 ese aplazamiento. Lo mismo sucede, y esto es importante respecto a los autónomos, que aquí venía en el Estatuto del Trabajo Autónomo, se establecía que el gobierno iba a prever la posibilidad de los autónomos a tiempo parcial, y sobre todo en lo que nos interesaba desde el punto de vista de seguridad social era que eso pudiese comportar también una cotización a tiempo parcial. Y nuevamente se ha aplazado la entrada en vigor. Luego, la siguiente medida que está en la disposición 106, tenemos que hacer referencia al bonus 2019. Con el bonus, yo creo que todos lo conocen, es ese supuesto en el que por realizar actuaciones en materia de prevención y además cumplir con los índices que se establecen, pues se podía tener una bonificación que era en forma de retorno de una parte de las cotizaciones. Ya este es el tercer año consecutivo en el que se suprime la posibilidad de recibir ese incentivo en materia de seguridad e higiene, de prevención de riesgos laborales, y como ya sabían, porque lo hemos comentado muchas veces, esa paralización va porque hubo una modificación en el Real Decreto que regulaba la forma de acceso a los mismos en la época del gobierno de Rajoy, y que nada más prácticamente llegar el cambio de gobierno se estableció que no estaban de acuerdo con esas modificaciones que se hicieron en ese Real Decreto y por lo tanto lo dejaban en suspenso. La primera vez decían lo dejaban en suspenso, si bien establecía una disposición también en esa ley general de presupuestos para decir que en el plazo de ese mismo año el gobierno tenía que regular y hacer esa modificación, que como siempre no se llegó a cumplir. El año siguiente volvió a decirse y ahora ya lo que dicen es, ya para un poco entiendo, para dejarlo en indefinido, es que mientras no haya esa modificación queda en suspenso la aplicación del bonus. En lo que nos afecta es que ese bonus que desde el 2019 lleva suspendido, pues tenemos que el que correspondería al 2021, que lo gestionaríamos las mutuas en el 2022, sigue estando en suspensión y por lo tanto no va a haber posibilidad de incentivo. Después tenemos, como siempre, esa bonificación que contiene la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto al sistema especial para el manipulado y empaquetado del tomate fresco, recordando que ya hace
algún año que ya ahora se ha limitado solo para los supuestos de este sistema especial, cuando sea para ese tomate fresco dedicado a la exportación, pues el que se establece una bonificación y que poco a poco ha ido bajando. Empezó en su día con una bonificación del 90% y ahora ya estamos para el año 2022 en el 60% en lugar del 70% que era el año pasado y del 7,50% que antes era del 8,75% respecto a la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes. Salía cada año la cotización adicional de bomberos, Ertzaintza y policía local y este año, curiosamente, o no tan curiosamente, si tenemos en cuenta los apoyos que ha recibido la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se han incluido también a los Mossos d'Esquadra, aquí en la Generalitat, la Policía Autonómica y la Policía Foral de Navarra. ¿Esto qué supone? Que se establece un coeficiente de cotización adicional a todos estos colectivos, digo que ahora se han añadido también los Mossos y la Policía Foral de Navarra, que supone que por contingencias comunes se ha de cotizar adicionalmente un 10,60%, siendo el 8,84% a cargo de la empresa y 1,76% a cargo del trabajador, y es a los efectos de luego, por la parte de jubilación, poder acceder a la jubilación con anterioridad por motivo de esa actividad. Son esos supuestos en los que puede haber una jubilación anticipada por motivo de la actividad y además que aquí ya se le ha establecido una cotización adicional por ese esfuerzo en cuanto a una anterior jubilación. Respecto al interés legal del dinero y el de demora, está en un 3% y un 3,75% en la disposición adicional sexta, y esta, recordemos, llevamos desde el año 2016 con estos tipos de interés y de demora. Había modificación. Luego tenemos, este año sí que ha vuelto a haber modificación, ya la hubo la anterior, pero llevábamos muchos años con que estaba congelada los incrementos del IPREM, y este año se ha vuelto a hacer en la disposición adicional 101 el incremento. El incremento es de un 2,5%, habiendo quedado fijado pues el IPREM diario en 19,30, el mensual el 579,02 y en el anual 6.948,24. Recordando que cuando antes de que surgiera el IPREM hayan referencias al salario mínimo profesional, entonces en ese caso el IPREM, que ahora sería el que hace referencia, estaría en 8.106,28. Dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, este año no aparecían dos disposiciones que normalmente venían. Uno, las medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores del turismo, comercio y vinculados a los mismos y hostelería, pero no quería decir que no estuviesen previstas o que se hubiesen suprimido esas medidas de apoyo. Recordamos que esas es para que si se extienden hasta el noviembre y que también venían uno de los reales decretos leyes que se publicaron durante el año pasado. Únicamente nos vuelve a aparecer en la ley porque como iba apareciendo año tras año en la ley, en la del año pasado, en la ley 11 del 2020, que eran de presupuestos generales del Estado para el 2021, se estableció esta bonificación con vigencia indefinida. Y lo mismo sucede, no aparece en la ley de presupuestos generales del Estado, pero porque ya se estableció en la del año anterior con vigencia indefinida, la bonificación en los supuestos de sustitución de la mujer que accede a la prestación del subsidio de riesgo de enfermedad, de riesgo de embarazo o subsidio de riesgo de la lactancia natural, o en los supuestos de cambio de puesto de trabajo, aquí con independencia del género, respecto a puestos de trabajo por enfermedad profesional. Sí que contiene una modificación en la disposición final 28ª de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto a los efectos de las cuotas anteriores a las altas de las prestaciones. Y se refiere en este caso al colectivo de autónomos. Esta disposición, la disposición respecto a la Ley General de la Seguridad Social, en la transitoria 20ª que contiene la Ley General de la Seguridad Social, se establecía que las altas producidas con posterioridad al inicio real de la actividad por parte de esas personas autónomas no tendrían efectos en las prestaciones, pero en la misma decía siempre que fuesen altas producidas a partir del 1 de enero de 1994.
la modificación introducida por esta ley de presupuestos generales del Estado es que también podrán tener ahora efectos, cuando se necesiten esas carencias, sobre todo es las altas anteriores al 1 de enero de 1994, pero solo respecto a prestaciones que se causen a partir del 1 de enero del 2022. Eso es para no darle ese efecto retroactivo y que se pudiesen reclamar ahora prestaciones que en su día no se pudo acceder porque no se contabilizaban esas cotizaciones que se habían ingresado, aunque con anterioridad al 1 de enero de 1994. Y aquí dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado está esa modificación que hablaba de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad. Y teniendo en cuenta que la modificación que hace la Ley de Presupuestos Generales del Estado la modifica en tres lugares, diríamos, de la normativa. Por un lado, en el Real Decreto 1148 del 2011, que es el que desarrolla y regula esta prestación del cuidado de menor afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Por otro lado, en los artículos 190, 91 y 92 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la prestación de cuidado de menor afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Y, por último, también en el Estatuto de los Trabajadores, cuando regula esos permisos o esas reducciones de jornadas, etcétera, desde el punto de vista laboral y para la empresa. La modificación más importante es que amplía la edad, pero la edad de extinción. Es decir, pasa una de las causas de extinción de la prestación cuando un progenitor o un adoptante, etcétera, tenía un hijo con una enfermedad grave, es que, con independencia de que siguiese esa enfermedad y la necesidad de cuidado directo, permanente y continuo, pasados los 18 años, se extinguía automáticamente, de acuerdo con lo que decía la ley, al cumplirse los 18 años. Y lo que se ha hecho ahora es ampliarse hasta los 23. Pero eso no quiere decir que si, por desgracia, un progenitor a su hijo le detectan un cáncer que necesita ese cuidado directo y continuo, a los 19 años podrá acceder a la misma. Esto solamente es una ampliación de esa prestación, pero cuando ya se está percibiendo, es decir, que la enfermedad y el reconocimiento de la misma ha surgido con anterioridad a haber cumplido los 18 años. Si es con posterioridad, no hay esa ampliación, solo es respecto a la extinción. Por otro lado, y esto son aclaraciones más que precisaba un poco esta prestación, y es que contempla expresamente a las familias monoparentales. Por otro lado, aquí yo creo que es casi, les diría que para mí se puede dar, pero me parece bastante de laboratorio, porque lo que hacen es que la posibilidad de reconocer que el beneficiario de la prestación sea el marido, mujer o pareja de hecho del causante, es decir, de ese menor, pero que deja de ser menor, porque en el momento en el que cause mayoría de edad, si ha contraído matrimonio o constituido una pareja de hecho, pues entonces que la prestación, en lugar de ser de los padres, sea de esa pareja del mismo. Pero claro, pensemos, es a partir de que cumple los 18 años y que tiene esa enfermedad y que va a ser esa marido, mujer o pareja de hecho, lo que tenga, el que haga la prestación. Teniendo en cuenta las edades, recordemos que además pues se tendrá que ver que cumpla los requisitos que exige la normativa. Eso no le libera del cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, está puesto ahí, pero yo creo que los casos van a ser mínimos. Sí que otra de las aclaraciones que hace, que esa yo creo que sí que es importante porque nos daba a nosotros, a las mutuas, alguna conflictividad, y es en el supuesto de separación y divorcio, porque antes lo que decía es quien tuviese la guarda o la custodia, y cada vez más habían compartidas, y entonces además cuando decía si estaba compartida, la ley lo que decía parecía aquello de casi el tonto el último, porque decía el que lo pida primero. Y entonces ahora lo que han establecido es que en caso de separación o divorcio, el derecho se reconocerá al progenitor, acogedor o guardador con quien conviva el menor. Entonces eso es importante. Por último, dentro de esta prestación, aunque no lo recoge en la prestación, sino que lo recoge, como decía, en la modificación que hace del Estatuto de los Trabajadores, en ese artículo 37.6, y las que dice que
prevé que por convenio colectivo se puedan acordar las condiciones y supuestos en los que la reducción se pueda acumular en jornadas completas. Ven que aquí he puesto en la presentación un interrogante, porque claro, están hablando en la parte del Estatuto de los Trabajadores, relación laboral, pero tiene su reflejo en la Seguridad Social. Y yo no sé eso cómo se va a hacer, porque recordemos que esta prestación es de reducción de la jornada, de la jornada que realiza el esto, que puede ir del 50 hasta el 99. Pero pensemos en una persona que tiene reconocida la prestación, o la vaya a reconocer y venga en el convenio del 50%, y dicen, bueno, pues en lugar de hacer el 50%, lo hago el 100% porque acumulo. ¿Pero acumulo cuándo? Porque yo no sé exactamente cuánto tiempo va a ser necesario la necesidad del cuidado directo, permanente y continuo. Por lo tanto, en esa parte yo creo que la redacción no ha sido, quizás posiblemente se podrían referir a otro lado, pero es que hablan del artículo 37.6 en general, y por lo tanto también incluiría. Por lo tanto, esa posibilidad de acumular a jornadas completas plantea una problemática desde el punto de vista de la propia prestación. Pero bueno, esas son las modificaciones que han habido en esta prestación del cuidado de menor en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con esto dejaríamos esta ley y vamos ya a esa Ley 21/2021, que es la reforma del sistema público de pensiones. Y en la parte, iremos muy rápido el recorrido, pero sobre todo con las referencias a la contingencia, a las cotizaciones. Esta diapositiva es muy optimista para hablar de pensiones, ¿no? Bueno, porque como cada vez vivimos más, pues un poco... Bueno, la primera tenemos que además, en el anterior Pacto de Toledo, el acuerdo que se había hecho, fue una de las reformas en el 2011 de las pensiones, cuando estaba el gobierno de Rajoy, era lo de la supresión, recordarán todos, de la revalorización de las pensiones por IPC. Eso planteaba su problemática, aunque estaba acordado por todos, pero finalmente, en nuevo acuerdo de Pacto de Toledo, pues todos dijeron, por un lado nos hablan sobre la necesidad de adoptar medidas para la sostenibilidad del sistema y por lo tanto tendremos que tener en cuenta ingresos y gastos, pero por otro, vamos, lo que han hecho se ha modificado ya directamente el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social para establecer nuevamente lo que anteriormente ya se establecía, es decir, que las pensiones se modificarán de conformidad con la variación del índice de precios al consumo. Y además también contemplando lo que se llama muchas veces la paguilla, que es decir, si se ha hecho un incremento, se estableció con una previsión del incremento de las pensiones, por ejemplo, pongamos la que hubo el año pasado de un 0,9, pero finalmente el IPC ha sido superior, pues se hace una modificación y se hace con una paga. Por ejemplo, para este año, la modificación prevista, la revalorización prevista para las pensiones para el 2022 es de un 2,5, pero antes se tendrá que hacer respecto a esas pensiones del 2021 un incremento del 2,5, que era la desviación que había habido respecto al IPC del año anterior, con lo que se había subido las pensiones de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año anterior. Por lo tanto, respecto a la que se cobraba en el 2021, el incremento para la pensión será de un 5%, 2,5 que corresponde al desvío de la del 2021, con esa paguilla para ese desvío que ha habido del 2021, y ya sobre esa, la correcta del 2021, se le aplica ese 2,5 nuevo. Luego tenemos una reducción de la cotización. Y lo que se establece es que las empresas, para aquellos trabajadores suyos mayores de 62 años, cuando estén en situación de IT, podrán tener una reducción del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes. Supongo que esto es una medida intentando, pues, evitar las jubilaciones anticipadas. De todas formas, la jubilación anticipada, más que sobre todo el trabajador, que también influye, pero también hay la parte de la empresa, y aquí el trabajador tampoco le supone. Es una medida, pero supongo que es para ver si por parte de las empresas tampoco se va
mirando hacia esas jubilaciones anticipadas, ¿eh? Es decir, que aquellos empleados mayores de 62 años que sigan estando en activo en su empresa, en los periodos en que están en situación de IT, pues para la empresa se les reduce esa cotización. Luego tenemos la cotización a partir de la edad de jubilación y aquí la novedad, aparte de las cuestiones que hacen, pero esa cotización a partir de la edad de jubilación, que ya saben que ya en la anterior reforma se había establecido, la novedad es que ahora ya no se exige, porque antes para poder aplicar en los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia no había, aunque luego haré una referencia, en los trabajadores por cuenta ajena se establecía una de las condiciones para poder tener esa bonificación, esa cotización menor a partir de haber alcanzado la edad de jubilación, además del requisito de poder acceder a la pensión de jubilación con su edad, con la edad ordinaria, etcétera, pues establecía el requisito de que era necesario que el contrato de esa persona fuese indefinido. Y eso ahora se ha suprimido. Aquí recordaría, yo creo que ya lo conocen, pero las distintas sentencias que han habido en la que se establece que, por parte, dando la razón a la tesorería, que para los trabajadores autónomos, los societarios, no les sirve esa jubilación, porque ahí lo que les piden es que tengan contratado a alguien, y lo que se dice, mantenía la tesorería y finalmente el Supremo ha dado la razón, es que la persona no está contratada por el propio autónomo, sino por la sociedad. Pero bueno. Respecto a la jubilación anticipada, ese es uno de los grandes cambios, pero que no vamos a entrar, porque lo que hace es los coeficientes, pues lo que hace es pasarlos al lugar de trimestrales a mensuales, eso es importante, pero quizás la medida más importante es que ya no se aplica sobre la base reguladora, sino que se aplica sobre la cuantía de la pensión. ¿Eso qué supone? Pues que realmente vaya a afectar a todo el mundo cuando haga una jubilación anticipada, porque antes lo que sucedía es que, por ejemplo, las personas que tendrían derecho o estaban cotizando por bases máximas de cotización a la hora de aplicarse los coeficientes, cuando se aplicaban sobre la base reguladora, pues había la posibilidad que, a pesar de los coeficientes reductores que se aplicaban, no tuviese una afectación clara en la pensión, porque como estaba por encima del límite máximo, pues ya está. Aquí lo que ahora se establece es que se aplican ya sobre la cuantía de la pensión. De todas formas, para no hacerlo tan drástico, ha establecido un periodo transitorio, y eso nos empezará a aplicar a partir del 2024 en toda su extensión, como se ha establecido en la reforma. Teniendo en cuenta también, hago referencia que dentro de la jubilación anticipada y las jubilaciones, pues se han además diferenciado en los artículos la jubilación anticipada voluntaria, la jubilación anticipada involuntaria, dentro de la voluntaria distinguiendo también a las personas con discapacidad. Recordemos las sentencias del Tribunal Constitucional que establecían que había una discriminación respecto a las personas que accedían a la jubilación anticipada teniendo una discapacidad, porque no se les permitía luego poder acceder a una incapacidad permanente, como sí sucedía a las personas jubiladas anticipadamente, que no era por esa jubilación anticipada por discapacidad. Bueno, dentro de la jubilación activa, esa jubilación y envejecimiento activo, lo que ha hecho es, por un lado, para poder acceder al mismo, esa compatibilidad entre seguir prestando servicios y recibir la jubilación, es, por un lado, que no es ya desde el momento en que se tiene la edad ordinaria de jubilación, sino es un año después de la edad ordinaria de jubilación. Y por otro, y este sí que es importante, porque elimina el requisito que antes se establecía, que para poder hacer esto la empresa no podía haber despedido de manera improcedente a ningún otro trabajador en los 6 meses anteriores a esa compatibilidad. Por lo tanto, se ha dulcificado en ese aspecto, facilitado el poder hacer esa jubilación activa. Respecto a las pensiones, esta es para mí, dentro de todas las normas y lo que estamos comentando hoy, las más importantes en cuanto a prestaciones y que gestionamos las mutuas son en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que hemos hablado del cuidado de menor, y ahora lo que vamos a ver respecto a las parejas de hecho. Yo creo que todos saben que hasta esta ley
el sistema de las pensiones de viudedad distinguía a las parejas casadas, en las que éstas únicamente, constante el matrimonio, ante el fallecimiento de uno, y si era por enfermedad común, teniendo las carencias necesarias, etcétera, pero se accedía directamente a la pensión de viudedad. Mientras que para las parejas de hecho, no era así, era distinto y además estaba avalado por distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Y lo que se establecía para las parejas de hecho es que tenían que, además de los otros requisitos mismos que para las parejas casadas, es que al final se miraba un poco que tuviesen necesidad económica. Se tenían en cuenta unos límites de los ingresos, tanto de la persona que quedaba en viudedad como cuál habían sido en su conjunto. La verdad, yo he de decir que sorprende, porque lo que parecía que hacia lo que iba, y en los distintos, muchas veces, debates dentro del Pacto de Toledo, era que se tenía que revisar las pensiones de viudedad para hacerlas un poco más, teniendo en cuenta la viabilidad del sistema y las necesidades, y de cómo surgen en principio las pensiones de viudedad, pero sobre todo cuando la mujer no estaba incorporada en todos los países, en los trabajos, y ante un fallecimiento quedaba en una situación muy de necesidad y de pobreza absoluta, pues se tendría que ir hacia una modificación para que fuesen los supuestos más de necesidad. Y por lo tanto parecía más que la reforma podía ir para que las pensiones de viudedad de las parejas casadas fuesen más hacia a como era en las parejas de hecho. Pero al final lo que se ha hecho es al contrario. Es decir, eso supone un mayor gasto para nuestro sistema. Y lo que se establece es que en las pensiones de las parejas de hechos serán con los mismos requisitos que para las parejas casadas. Por lo tanto, se eliminan todos esos requisitos que antes había para los límites de ingreso. Pero además, importante, es que hay una disposición en la propia norma que se establece, una disposición adicional, que establece que para aquellas parejas de hecho que con anterioridad a esta reforma se les hubiese denegado la prestación, en realidad sobre todo por el motivo de que superaban estos ingresos, tendrán derecho a que se les reconozca esa pensión de viudedad. De todas formas, tengan muy en cuenta que solo se establece un plazo de 12 meses. Es decir, hasta final del año que viene, de este año, del 2022, aquellas personas que estaban en situación de pareja de hecho y se les denegó la prestación porque no cumplían el requisito de los límites de ingresos, es decir, que los superaban, ahora podrían acceder siempre que la soliciten dentro de los 12 meses de este año, y los efectos tendrán a partir de, como mucho, podrán, como siempre que sucede en las prestaciones de seguridad social, retrotraerse como máximo hasta los 3 meses. Recordar, lo pongo simplemente anunciado, hay un complemento económico para jubilados anticipadamente entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre de 2021, esto sobre todo porque algunos, y sobre todo no en las bases máximas, sino medias o bases de cotización medias o más bajas o mínimas, si se jubilaban anticipadamente, el bocado del coeficiente reductor era muy grande, entonces se ha establecido un complemento. Y ya por último, dentro de esta ley de prevención, tenemos respecto a la jubilación forzosa, pues recordar que lo que ha establecido es una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para establecer que no se podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento de la edad del trabajador a una edad inferior a los 68 años, si bien respecto a la edad del 68 hay una excepción que sería a partir de la edad de jubilación ordinaria que correspondiese en aquellos sectores en los que hay una subrepresentación en la participación de la mujer. En esos no es la edad esa de 68, sino que sería a partir de la edad de esto. Y teniendo en cuenta que además esas cláusulas tienen que estar en el propio convenio y bien fijadas. Recordemos que hay sentencias al respecto que si el convenio colectivo no justifica bien el motivo por el que se establece esa jubilación forzosa, no puede tener lugar la jubilación. Pues esa se establece ese límite. Como ya ha aparecido en distintas ocasiones, se vuelve a establecer en esta ley la creación de una agencia estatal de la Administración de la Seguridad Social. Ahí se entiende que se fusionarían ya Instituto Nacional de la Seguridad Social, posiblemente Instituto Social de la Marina, Tesorería, etc.
pone un plazo de 6 meses para que apruebe el proyecto de ley, pero este plazo de 6 meses lo hemos visto en muchas leyes. Y por último, dentro de esta norma, es ese mecanismo que salió de la chistera de la equidad intergeneracional, que además ayer mismo salía la noticia que la asociación de FUDEA decía que este mecanismo entendía que era insuficiente y además discriminatorio para algunas partes. Esto es que se hace por el problema, y sabemos que ahora empezaremos a jubilarnos los baby boom, y por lo tanto se establece una cotización adicional durante un periodo de 10 años, es decir, hasta 1932 va a haber una cotización adicional de un 0,6%, que además, si recuerdan, ese 0,6%, primero cuando estaban en las negociaciones, iba a ser del 0,4% para la empresa, a cargo de la empresa, y un 0,2% a cargo del trabajador, pero como finalmente la patronal no accedió al acuerdo en materia de pensiones, pues finalmente como salió es de 0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador. Teniendo en cuenta que una vez hayan pasado los 10 años se hará la valoración y de acuerdo con esa valoración y el nivel de gastos de las pensiones se adaptará a la medida que proceda. Que puede ser que se elimine este recargo, que se mantenga este recargo más tiempo o que el recargo sea inferior. Yo he puesto para que veamos un ejemplo. En trabajadores de base mínima, eso supone un incremento de 6,75% de esa cotización adicional. 5,63% a cargo de la empresa y 1,12% que se restaría del salario del trabajador. Y en los casos de bases máximas, pues ya el importe es de 24,83 con un 20,69% a cargo de la empresa y restar en ese trabajador en base máxima un 4,14%. Y esa cotización adicional, este mecanismo que le llaman de equidad intergeneracional, lo que va es adoptar este fondo de reserva de la Seguridad Social, que en principio tendría que ser solo para cubrir todo el tema de las jubilaciones. Vamos ya a la reforma laboral en los aspectos que afectan a la cotización, o que hay. Hay uno que afecta a la cotización respecto, como ya avanzábamos antes, lo que ha hecho la disposición adicional séptima de este Real Decreto Ley 32/2021 es prorrogar el Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional para el 2021, por lo tanto seguimos en 32,17, 965 la mensual, con las eventuales 45,70 y empleados del hogar 7,55. Esto es importante porque respecto a lo que veíamos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, recordarán que les decía que la base mínima de cotización en trabajadores por cuenta ajena no se ha modificado, queda en 1.125 y no es que no se haya modificado. Lo que dice el artículo 106 de la Ley General de Presupuestos para el 2022 es que se incrementará, la base mínima de cotización se incrementará en el mismo incremento que sufre el salario mínimo interprofesional. Como de momento no ha existido ese incremento, sigue ahí, pero si en el mes de febrero se llega a un acuerdo o por Real Decreto el gobierno saca un nuevo Real Decreto estableciendo un incremento del salario mínimo interprofesional, automáticamente habrá esa modificación en las bases mínimas de cotización de los trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué más nos establece la creación de un fondo red de flexibilidad y estabilización en el empleo? Esto es sobre todo para ese mecanismo nuevo que crea, teniendo en cuenta lo que existía antes, pero flexibilidad en el empleo, luego veremos, pues se crea ese fondo que lo que pretende es que para necesidades futuras de financiación derivados de, como veremos, modalidades cíclicas o sectoriales de mecanismo red, esos ERTES, en materia de prestaciones y exenciones a las empresas, pues puedan tener ese colchón. Respecto a los contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad, la modificación es un poco, únicamente que entiendan, además de la modificación que hace de los contratos formativos, en la bonificación lo que hace es que pasa, en lugar de ser una reducción de las cuotas empresariales, pasa a ser una bonificación. Y esto más quizás nos afecta a nosotros, deja claro que esa bonificación es con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, la cotización respecto a esos contratos, a las mutuas, les debe llegar en su totalidad, no con una deducción de esa bonificación del 50%.
Tenemos aquí ya otras modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, una muy importante que es la cotización adicional a los contratos de duración determinada. Recordarán que hasta ahora era que los contratos con una duración menor a 5 días había un incremento del 40% en la cuota empresarial. Pues bien, ahora lo que se establece es una cotización adicional en los contratos que tengan una duración inferior a los 30 días. Solo exceptúa a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena, el Sistema Especial de Empleados del Hogar, los trabajadores por cuenta ajena del régimen especial de la minería y el carbón y a los contratos por sustitución. Pero no ha incluido a nadie más en esa excepción, por lo tanto, cualquier contrato con una duración inferior a 30 años está afecto de esa cotización adicional. Lo que establece el artículo pues es esa redacción tan enrevesada que dice: la cotización será el resultado de multiplicar la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del régimen general de la Seguridad Social para contingencias comunes el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes, que en la actualidad serían 26,5 euros. Si miramos en red ya lo pone con 2 decimales la tesorería y habla de 26,57 euros. El efecto de esta cotización adicional es desde el 31 del 12, es decir, y en Red Tesorería ya está diciendo, un contrato de duración determinada iniciado antes de la entrada en vigor de la norma y acabado antes de la entrada en vigor, se le aplica el 40%. Pero si yo hice un contrato de duración inferior, un contrato por 10 días, que se inició el 27 de diciembre, como ya pasa al año 2022, la cotización adicional no será del 40%, ya se me aplicará ese 27,6%. Hay una duda que tenemos es, bueno, ¿y si ese contrato no es un contrato a jornada completa, sino es un contrato jornada menor? ¿Será entonces esa cotización, esos 27, en proporción? La norma no dice nada y por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se pretende es esa penalización de los contratos de duración tan corta, entiendo que no será proporcional, sino que a todos. Y además teniendo en cuenta también que cuando la norma establece esta cotización adicional es por cada uno, es decir, antes se podía suceder, y pensemos en algún negocio en que hacía ahora una contratación por 3 días, la semana que viene le vuelvo a contratar por 3 días, pongamos en el mismo mes, y hacía esa cotización. Ahora sería, si hace son 2 contratos, por lo tanto a la finalización del primero, esos 26,57, y en el segundo, la semana siguiente, nuevamente esa cotización adicional. Esta cifra que hemos establecido del 26,5% es teniendo en cuenta la base mínima de cotización actual. Por lo tanto, aquí también, durante el 2022, que es muy posible, por lo que suena, que pueda haber una modificación del salario mínimo interprofesional, también tendrá su efecto en esta cotización adicional de los contratos de duración determinada. En el artículo 153 bis, cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato, lo que hace es tener en cuenta que la base de cotización será el promedio de los 6 meses naturales inmediatamente anteriores, y teniendo en cuenta, aquí hablamos de reducción de jornada o suspensión, conocidos los ERTES, etcétera, y aquí una de las novedades que se establece, por lo menos la tesorería ya lo ha establecido, qué es lo que va a hacer, y es que es con independencia de que ese trabajador pudiese acceder a las prestaciones de desempleo, será para todos. Y lo único que hace es, oiga, durante esa prestación que está reducida la jornada o suspendida, pero si la persona trabajadora cae en situación de IT, subsidio de embarazo, lactancia o descanso por nacimiento y cuidado, y cuidado del menor, entonces no se le aplican esas normas de cotización, ¿no? Luego tenemos la bonificación, los beneficios en la cotización del sistema de seguridad social aplicables a los expedientes de regulación de empleo, el mecanismo RED.
Recordemos que tenemos el artículo 47, los mecanismos, los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que también se mencionan en este nuevo artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, y en esos supuestos lo que habrá es un 20% de bonificación de beneficio en la cotización, siempre que es necesario en estos casos que se desarrollen acciones formativas. Los ERTES por fuerza mayor del artículo 47.5 o fuerza mayor por impedimento o limitación en la actividad de la empresa. Estos son los que han surgido a raíz de de la pandemia y pues cuando hay cierres que, pues por ejemplo, ahora actualmente todavía en Cataluña el ocio nocturno está cerrado, serán esos impedimentos de limitación de la actividad. Pues en estos se establece que la bonificación será del 90%. Y luego tenemos el artículo 47 bis que decía que hablaba que teníamos que crear estos nuevos sistemas, mecanismos red que llaman de flexibilidad y estabilización, y diferencia por un lado los de empleo cíclico y por otro son los de empleo sectorial, algunos sectores en los que se da más y en otros por el ciclo. Y aquí las bonificaciones que hace es en los de supuestos de empleo cíclico, cuando se esté en esa situación de ERTE, tendrán una bonificación al principio 60% mientras que en los que se produzca la activación por acuerdo del Consejo de Ministros hasta el cuarto mes, posterior a dicha fecha de activación. Desde el cuarto mes a los siguientes 4 será el 30%. O sea, por lo tanto ya tenemos 4 y 4, 8, y a partir del octavo, durante otros 4 meses, es decir, para acabar el ciclo, el año, la bonificación entonces en ese caso será del 20%. En estos no hablan de formación, que sí que es necesario en los ERTES económicos por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Y en el caso de los ERTES del mecanismo red, pero de empleo sectorial, aquí lo que se establece es una bonificación del 40%. Aquí sí que se establece que estas bonificaciones, esta menor cotización, es a cargo del presupuesto de cada uno, es decir, Seguridad Social, Mutuas, el SEPE o Fogasa, es decir, Fogasa para la parte de la cotización para el Fondo de Garantía Salarial, a las Mutuas pues la parte de la cotización que pueda haber en las cuotas que corresponden a ella, las del SEPE, las del desempleo, y Seguridad Social, pues de jubilación, etc. De momento, lo que se establece es que la aplicación de esas excepciones requiere la solicitud de la empresa, como ha estado sucediendo ahora, junto a las declaraciones y comunicaciones necesarias que deben realizarse por red, y recordando que es necesario realizar la formación y el compromiso de mantener durante 6 meses el empleo tras finalizar el ERTE. Comunicación que se ha de hacer, por un lado, a autoridades laborales, pero por otra, y SEPE, pero también por otra para la Seguridad Social, para la aplicación de las bonificaciones. Que lo cuadro con este número 5 que hay, esa disposición adicional 42ª, que establece que reglamentariamente se va a establecer un procedimiento único, ya sería ahora, para que la comunicación a Tesorería y a SEPE sea del inicio y el fin de la suspensión sea simplemente uno del contrato y no tener que hacer la de Tesorería y la del SEPE. He puesto también esta disposición adicional 40ª porque quizás aquí denota un poco a veces nuestros legisladores que siempre entienden a las empresas parece como defraudadoras, porque si no se establece competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ya la tenía, pero para la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y las obligaciones respecto a las exenciones en las cotizaciones. Y nos dice, en particular, vigilará la exactitud, inexactitud u omisión de datos o declaraciones responsables proporcionadas por las empresas o por cualquier otra información que haya sido utilizada para el cálculo de las liquidaciones de deudas. Y sobre la indebida existencia de actividad laboral durante los periodos comunicados por las empresas de suspensión de la relación laboral o reducción. Bueno, tampoco hacía falta, porque en realidad esto ya lo podían hacer, pero parece que quieran ir más a esa campaña. Ya estamos prácticamente acabando, únicamente respecto a la cotización de los contratos formativos en alternancia, recuerden, se eliminaron los contratos de prácticas y los que habían, hay estos nuevos, y lo que se establece es la forma de cotizar. La forma de cotizar nos dice, cuando, de acuerdo con el cálculo que se hace normalmente para una
para hallar la base de cotización sea hasta la base mínima, se ingresarán las cuotas únicas que fije cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las distintas contingencias. Y si en esos casos de contratos formativos nuevos, en alternancia, se estableciese la retribución que percibe la persona haciendo los cálculos para hallar la base de cotización fuese superior a ese mínimo, entonces por esa diferencia lo que se tendrá que ingresar es la suma de las cuotas únicas que veíamos antes más las cuotas resultantes de aplicar el tipo normal del tipo de cotización que corresponde a esa actividad por ese importe que exceda. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la cotización. Esta cotización, dado que los nuevos contratos no entrarán en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, estamos con la cotización, porque lo dice la norma anterior. Pero la norma, la disposición transitoria que contiene la ley, Real Decreto Ley, nos dice será de acuerdo con lo que se establezca, la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año correspondiente. Nos vamos al artículo 106 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 y aquí lo que no ha establecido las cantidades, sino que ha dicho que se incrementarán para estos contratos serán las cuantías de acuerdo con el artículo, las bases que tenían establecidas en ese artículo 42 de la orden de cotización que se publicó a finales de año y que va desde septiembre. ¿Esas cuáles serían? Pues aquí lo tienen. Para contingencias comunes 54,73, 45,63 a cargo de la empresa, 9,10 al trabajador. En contingencias profesionales 6,28, Fogasa 3,46 y desempleo 79,37, siendo 61 a cargo de la empresa y 17,45 a cargo del trabajador. Pero volvamos a tener en cuenta, de acuerdo con el artículo 106 y teniendo en cuenta que va sobre las bases mínimas, si sale una nueva orden de cotización con una nueva base mínima, pues también se verá afectada esta cotización para este tipo de contratos. Pero también regula que a efectos de prestaciones la base de cotización que se va a tener en cuenta será siempre la base mínima de cotización en el supuesto de cotización por cuota fija, la primera que veíamos, pero cuando la base de cotización y se cotiza más, pues será la base de cotización que corresponda de acuerdo con los cálculos que se tienen siempre para realizar la cotización y el cálculo de la base de cotización. Únicamente recordarles que hace unas distintas modificaciones en la LISO, casi todo es primero, por un lado, para tener en cuenta toda la afectación de los nuevos contratos de formación y para dejar claro que cada infracción es por cada uno de los trabajadores, la formación de las contrataciones incumpliendo la prohibición del artículo 47 es riesgos profesionales, pero además también hay una modificación, que es lo que quería resaltar, en las cantidades que se establece para la sanción. Hace poco, saben que durante el 2021 ya hubo una modificación en las cuantías de las sanciones. Aquí hay también para estas nuevas que se han establecido unas infracciones superiores a las que correspondía antes con el aviso. Y ahora sí, para acabar, en el apartado 4, unas modificaciones. Una en la ley 18 de 2021, que era la ley de tráfico, habla únicamente para establecer y dejarlo claro, tanto en la disposición adicional 14ª de esta norma, como una modificación en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, que lo que establece es que en los casos de trabajadores que su profesión sea la de conductor, por parte del organismo encargado de declarar la incapacidad, pues deberá, si determinan que que va a tener una incapacidad y que ya no tiene la capacidad para la conducción, la obligación de comunicarlo a la Jefatura Central de Tráfico a los efectos oportunos. No deja de ser otro para que se saque el carnet de conducir. Y en el Real Decreto Ley 29, que hablaba sobre medidas de fomento de la movilidad, electricidad, consumo, hace una aclaración respecto a esa bonificación que había para Ceuta y Melilla, y la modificación hace que nos habla ahora actualmente de las cuentas de cotización asignadas a dicha empresa en esas ciudades, cuando antes hablaba respecto a los trabajadores que presten servicios en la misma.
Y el Real Decreto Ley 30, que hablaba de medidas urgentes de prevención del COVID, modifica, por un lado, el artículo 14 anterior para alargar la compatibilización que se contenía en ese Real Decreto de la pensión de jubilación con las profesiones de medicina y enfermería, por las necesidades que existen, y por otro lado una modificación en la Ley de Presupuestos Generales del 2021 para incluir también el mantenimiento del poder adquisitivo también a las pensiones no completas. Pues muchas gracias por su atención y ya quedaríamos para el turno de preguntas. Vale, entonces si quieres pon las preguntas en pantalla. Muchísimas gracias, Jorge. Te doy un poco de agua, que aquí calor. Muchas gracias. Sí. Estamos aquí medio asfixiados. Jordi, somos tres, aquí hay otra persona que es Jordi, que es el que lleva todos los aparatos. Jordi, no, Pedro. Pedro, perdona, es que siempre está Jordi. Ya es la costumbre. Que ahora nos pondrá las preguntas en pantalla. Jorge, yo por empezar por algo, ¿vale? Más que una pregunta, es una aclaración. Si no me equivoco, en diciembre hubo una orden de cotización con efectos deportivos, o si no me equivoco, sobre cotizar, para cotizar sobre el incremento de la base de cotización mínima, ¿no? Era esto. Y bueno, alguien me ha preguntado cómo se hace esto. Y ya no es el cómo, ¿no? Sino el cuándo incluso. Sí, esto es la propia tesorería, y algunos por eso también me lo podían preguntar, porque establecía la orden de cotización, ya digo, esa orden de cotización para cotización del 2021, pero que sale en diciembre y solo afecta las modificaciones desde septiembre a diciembre. Y eso podía comportar que se tuviese que hacer liquidaciones complementarias por esas modificaciones que han habido. La propia tesorería en red avisaba: no hagan todavía ninguna liquidación, que ya avisaremos cuando se tenga. Claro, supongo que está llegando el plazo, porque la orden ponía como plazo los 2 meses siguientes, es decir, hasta el 28 de febrero, y la novedad que les podría decir que se está barajando y hay un proyecto de orden en el Ministerio para modificar esa orden, para establecer que el plazo ese para liquidar las diferencias sea hasta el 31 de enero. Bueno, pues oye, aquí hay una que me ha hecho gracia. ¿Cómo se calcula la paguilla, Jorge? La paguilla se le aplica a la pensión que se tenía en el 2021, le aplicas sobre el anual, le aplicas el 2,5% y lo que te da es la cantidad que se tenía que haber ido recibiendo durante el año, y que por lo tanto se hará el pago. Y el pago antes del mes de abril se hará el pago por parte de la Seguridad Social. Vale. Una cuestión logística, la vuelvo a aclarar, pero siempre me pasa que salen preguntas. Insisto, tanto la grabación de la sesión como la presentación de Jorge la recibiréis todos los inscritos en el email que nos habéis dado. Bueno, así mato 3 o 4 preguntas de vez. Sobre la pensión de viudedad, Jorge, pareja de hecho, en caso que hace años se denegó por el tema de los ingresos, ¿vale? ¿Se puede solicitar ahora? Si quiere tenerla, justamente, porque no es automático, lo debe solicitar y tiene de plazo hasta que acabe el año. Si lo solicita en esto y el único requisito por el que se le denegó era por el tema de ingresos, se le debe reconocer la pensión de viudedad. Vale. Seguimos bajando un poquito, Jordi. Si el contrato tiene una duración de 2 meses, pero es el trabajador quien causa baja voluntaria, ¿también debe realizarse la cotización adicional? Pero yo creo que aquí... No, espera, debe ir ligado con otra, Sandra. Sí, porque tengamos en cuenta que la cotización adicional es para los contratos de corta duración, es decir, de menos de 30 días, no de 2 meses. No, pues no había previa, ¿eh? Vale. No hay previa. Baja, Jordi. Si los materiales se enviarán. Otra cosa es que diga que tenemos un contrato en principio por 2 meses, pero antes de que acaben el contrato y inferior a los 30 días, el trabajador lo deja. En realidad no tendría que ser, porque eso es un abandono del trabajador y el contrato no ha sido de duración. Cuando nosotros lo contratábamos no era por un plazo inferior a los 30 días, que es lo que establece el artículo, que es cotización adicional para los contratos de una duración inferior a 30 días. Bueno, y si quieres, la persona que ha hecho la pregunta vuelve a plantear, pero es que no había una previa, parecía que estuviese cortada la mitad la pregunta, ¿vale? Una persona contratada indefinida no supera el periodo de prueba, resultando una contratación inferior a 30 días.
¿Se aplicaría el recargo de cotización? Vuelvo a decir, igual que estábamos diciendo ahora, el tipo va por el contrato y el contrato que hemos hecho es un contrato indefinido. El que no supere el periodo de prueba, no se trata de un contrato que nosotros hemos formalizado, un contrato de duración inferior a 30 días. Por lo tanto, para mí no es posible realizar esa cotización adicional. Y no se puede exigir. Con respecto al incremento a la cotización esta que has dicho antes de los 26,57 euros, ¿los fijos discontinuos están aquí dentro? También te planteo la pregunta tal como está ahí. Los contratos fijos discontinuos con alta y baja sucesivas entiendo que están exentos de este incremento del 26,5. Tengamos en cuenta que prácticamente ahora los fijos discontinuos, y es más, algunos trabajadores a tiempo parcial que teníamos y que íbamos, y su tiempo parcial era muy derivado en el tiempo, esto, pasan a ser fijos discontinuos. Fijo discontinuo, que nos vamos hacia indefinidos, su contrato es indefinido. El hecho de que ahora solo preste servicios 5 días, no quiere decir que a los 5 días le extinguimos el contrato. Lo que deja es esa actividad durante, y pongamos que por el tipo de actividad, al cabo del mes siguiente vuelva a estar otros 5 días porque solo presta servicios cada 5 días. Su contrato no es de duración inferior a 5 días, es un contrato indefinido. Y veo que este tema es el que es el núcleo de las preguntas, porque si ves la última que nos ha puesto aquí Pedro, ¿entendemos que el régimen de artistas también se ve afectado por el recargo del 6,57? Este además creo que también nos habían llegado en las preguntas anteriores respecto a los artistas. Y yo tengo que decir que respecto a los artistas, tal como está ahora la norma, no se puede excluir que tengan que cotizar los 27,56. También creo que tiene que haber sido un error porque la propia actividad no es lo mismo que, digamos, nos pueden decir, bueno, pero es que, por ejemplo, el camarero que solo viene a los fines de semana. Bueno, pero si solo viene los fines de semana, hágale un contrato de fijo discontinuo. Pero los artistas, no puedes decir... está contratado igual para esta película, pero no tengo que tenerlo siempre en las mismas películas. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que no han tenido en cuenta a los artistas y que en algún momento haya una modificación. Pero mientras no haya, lo que nos dice el Real Decreto de la Reforma solamente excluye a empleados del hogar, régimen del mar, los autónomos agrarios, los trabajadores por cuenta ajena pero del sistema agrario, y los contratos de sustitución. El resto no los ha excluido y por lo tanto estarían afectados a la cotización adicional. Hay uno que no entiende porque dice, ¿dónde se pueden formular las preguntas? Pero en el mismo sitio donde las he escrito. No, es que hay una pregunta que es, ¿dónde se pueden formular las preguntas? Pues aquí, ¿vale? Aparte de todas las felicitaciones, como siempre, que tienes, Jorge. Pero bueno, lo que pasa es hay poquitas preguntas, y veo muchas en cuanto a las modalidades contractuales, que hemos dicho que en esto no íbamos a entrar, ¿vale? No, pero sí que podríamos hacer, porque hay una que veo que es de cotización, que dice, en relación a la cotización adicional de los contratos inferiores a 30 días, hablamos de 27 euros o de un 27%. No son un 27%, es en puridad 26,57 euros, pero por cada contrato. Y además, en el sistema red que antes Xavi les informaba, en el del 14, ya también establece que incluso no va a ser necesario comunicar nada a tesorería, porque ellos ya lo detectan. Contrato que se comunique, siempre que se vayan haciendo las comunicaciones, pero si no, hablamos de otra cosa. Y ellos, cuando ya han visto un contrato que la duración se ha establecido una duración de 5 días, cuando acaba el contrato, le aplican esa cotización, que es 27,5. Pero vuelvo a repetir el ejemplo que decía. Si yo, por el tipo de contrato que hacía, y vuelvo a hacer ese contrato, hago un contrato en el que en un mes hago 3 contratos a esa misma persona, perdón, 3 contratos a esa misma persona de 2 días, 3 días otro y 4 días el otro, no es, bueno, he tenido en este mes contratos inferiores y pago 27, no, pagaré 3 veces esos 26,57 euros. Vale, en cuanto a los becarios, ¿hay un cambio de cotización? Esta es la última que nos ha entrado ya. No.
No, porque ninguno. no van por aquí. Tengamos en cuenta las modificaciones que ya hubo anteriormente respecto a los becarios, con la cobertura, sus coberturas de seguridad social y por lo tanto su cotización. Pero en esta normativa que ha salido a final de año y que hemos estado comentando, no ha habido ninguna modificación. Veo que, mira, mientras estáis mirando esto, hay uno que dice no ha sido posible conectar antes. Recordarles, lo ha dicho varias veces el señor Lovera, que tanto la presentación que han visto como una grabación de esta jornada se remitirá a todos los que estaban apuntados. Todos los apuntados que nos habéis dejado, se requiere que nos dejéis email, recibiréis el link de la grabación y la presentación de Jorge, ¿de acuerdo? Bueno, pues es la última, habían poquitas, ¿vale? Muy bien. Yo creo que te voy a hacer la última pregunta, a ver qué me cuentas. ¿Tú crees que nos veremos aquí el día 3 o 4 de marzo? Y lo digo porque acaban las prestaciones extraordinarias de los trabajadores autónomos a 28 de febrero. Mira, justamente yo lo pensaba, hablábamos solo de los autónomos, pero acuérdate que cada vez se salía, por un lado, para las empresas y por otro, para los autónomos. Para las empresas ya no va a ser necesario, porque en la reforma ya están previstos los ERTES de limitación de actividad, etcétera. Y además lo han integrado. Estará integrado. O sea, por tanto, solo sería un real decreto para los autónomos, ¿no? En cuanto a las explicaciones que siempre hacíamos en esas jornadas. Dependerá de la actividad, de cómo vayan los contagios, los Omicrons. He dicho que ha habido pues el ocio nocturno aquí al final y todo esto, pero cada vez las distintas autoridades sanitarias tienen en cuenta no únicamente la parte sanitaria, sino la parte económica. Entonces, si no hay limitaciones en la actividad, puede ser difícil. Otra cosa es que como en paralelo se está negociando, y lo mencionaba al principio, esas nueva forma de cotización de los autónomos, igual puede ser que dentro de esas negociaciones puedan decir, pues alargamos y sacamos un nuevo Real Decreto para ayudas a los autónomos respecto a esto, pero siempre que también nos apoyéis para eso. Lo que es difícil porque en las previsiones que hay y los cargos, pues hay a muchos autónomos que les supondría unos incrementos importantes. Y supongo que también irá dependiendo de la gravedad o de la variedad del virus del momento en función de las medidas que requieran para contenerlo, ¿no? Porque ahora requiere pocas, porque no es de mucha gravedad, pero bueno, veremos si nos vemos aquí nuevamente el 3 o el 4 de marzo. ¿Te ha entrado alguna más o qué? Sí, únicamente decía, hay uno que pregunta, ¿se prevé cotización de toda la vida laboral para la pensión de este año 2022? De momento no está previsto, ¿eh? Van subiendo y tal, y de momento ya no solo para este 2022, de momento, y no se ha modificado, es posible que dentro de la parte, recordemos que la modificación que se ha hecho en pensiones es solo una pequeña parte de lo que en realidad tiene que haber más. No hemos hablado, pero aquel mecanismo de corrección de la pensión se derogó ya, pero que tiene que haber algo. Y hay muchas voces y en ocasiones en el Pacto de Toledo se habla sobre que acaben para las pensiones de jubilación realizándose los cálculos de acuerdo con toda la vida laboral. Pero de momento lo que tenemos en la Ley General de la Seguridad Social es que se toma el plazo de hasta 25 años de tu vida laboral, teniendo en cuenta que todavía estamos acabando ese plazo transitorio. Cuando sea toda la vida laboral, incluirá lo del servicio militar, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Bueno. Pues si quieres lo dejamos aquí, sí, porque no hay más preguntas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Lo digo una vez más, recibiréis el link con la grabación de la sesión y la presentación de Jorge en vuestros correos electrónicos. Y bueno, nos vemos pronto, no lo sé, ¿de acuerdo? Jorge y yo tenemos otra sesión esta tarde. Muchísimas gracias a todos, insisto. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos.